Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús es el pan que da vida eterna. El discurso de Jesús en Capernaum, tras la multiplicación de los panes y de los peces, revela el contraste entre una fe superficial y la fe verdadera. Muchos seguían al Señor por los beneficios materiales que habían recibido, pero sin entender el significado espiritual del milagro. Jesús aprovecha aquella búsqueda interesada para enseñar que Él no vino a saciar el hambre del cuerpo, sino el del alma. Él es el verdadero pan del cielo, que el Padre envía para dar vida eterna a los que creen. Como el maná en el desierto sustentó a Israel temporalmente, Cristo ofrece un alimento que permanece para siempre. El pan material se corrompe, pero quien se alimenta de Cristo nunca morirá. Esta enseñanza confronta la falsa religiosidad que busca solo lo visible, lo temporal, y llama a creer en el Hijo como única fuente de salvación. Así Jesús se revela no como un proveedor de cosas materiales y terrenas, sino como el Salvador eterno. Veamos cómo muchos de los que experimentaron hechos milagrosos de Jesús le seguían sin fe. Los que comieron del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, después buscaban la presencia de Jesús. Estas personas se quedaron solo con lo más superficial de la señal milagrosa que Jesús había hecho. Habían comido panes y peces y se habían saciado. Juan 6, 22 al 23. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado junto al lugar donde habían comido el pan. Jesús ya no estaba donde hizo el milagro. Se había marchado de allí. Pero la gente que comió, la gente que se sació, quedaron impresionados por la comida milagrosa y cruzaron el mar de Galilea para buscar a Jesús, para juntarse con Él. Esto nos muestra que no toda búsqueda de Jesús tiene la motivación correcta. Juan 6, 24 al 25. Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Parecían verdaderamente interesados por Jesús. Parecían muy preocupados por saber dónde estaba, por cómo había llegado a aquel lugar. Parecían muy interesados por Jesús. Pero realmente había detrás de ellos una motivación errónea. Es por ello que Jesús les reprocha que no le buscasen porque hubieran creído en Él, sino porque se beneficiaron materialmente de la señal que el Señor había realizado. Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. He aquí el gran dilema de Jesús y también del cristianismo. Dar pan, ayuda material a las multitudes, a las personas, es un problema, porque el corazón del creyente se mueve a misericordia hacia la necesidad ajena. El problema está en que hay mucha gente que no quiere a Jesús por lo que Él ofrece de forma trascendente para la otra vida, sino que quiere a Jesús por lo que puede obtener de Él para esta vida terrena.
Y nadie debe seguir a Jesús por ninguna otra cosa que no sea la salvación. Y nadie debe proclamar a Jesús, sino por otra cosa que la salvación. Nadie debe proclamar a Jesús más que por la salvación. Esta es la verdadera manera de proclamar a Jesús. Decir al mundo que Él es el Salvador. Pero esta gente no entendieron, y ante ello Jesús les anima a entender. Dios anima a entender a aquel que no entiende, y les anima a entender el significado de las señales que Él había hecho. Aquel milagro tenía un contenido simbólico muy importante, y a creer verdaderamente en las enseñanzas que contienen la palabra directa, clara, o la palabra expresada, el mensaje expresado a través de símbolos o señales. Solo entendiendo y creyendo es posible tener vida eterna. El milagro que Jesús hizo en aquella ocasión, multiplicando los panes y los peces, contenía una enseñanza sobre Él como el Mesías Redentor, venido del cielo, trayendo salvación. Una salvación que no se entiende cuando alguien solo se preocupa por lo material. Quien solo se preocupa por lo material, por lo terreno, es muy difícil que entienda la salvación. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esto es lo que Jesús nos dice. El hombre debe de trabajar, esforzarse por conocer lo que a vida eterna permanece. Lo temporal satisface temporalmente. Lo temporal queda aquí. Lo temporal no hace nada por el alma. Por eso ellos preguntaron a Jesús qué obras tenían que hacer para agradar a Dios. Siguieron equivocados porque siguieron pensando en obras, las obras humanas. Juan 6:28. Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No se trata de obras. La salvación no busca obras en el ser humano, en ninguna manera. Pero creer en la salvación por obras es consustancial con la naturaleza humana, egocéntrica y autosuficiente, que cree que puede obtener el cielo, el mérito para estar con Dios, las moradas eternas, la otra vida, a través de algo que Él haga, que el hombre haga de sí mismo. Algo que le lleve a ser superior o ser mejor que otros que no hacen esas cosas. Pero Jesús les dice que no se trata de hacer obras de autosalvación, pues el Padre regala la salvación a todos los que creen en Jesús como su Hijo, el Mesías, por Él enviado. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, no la obra que Dios pide de vosotros. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. La fe de una persona es la obra de Dios. Y Él no pide que hagamos obras, porque Él hace su obra. Y su obra es enviar a su Hijo, su obra la hace el Hijo en la cruz, su obra es también hacer que creamos en que Jesús es el Mesías, el Redentor. Pero el ser humano sigue pensando en obras, obras que hace Él mismo. No piensa en las obras que hace Dios, sino en las obras que Él puede hacer por sí mismo. Pero esto no es más que ceguera, ceguera, aún hoy en día.
Hoy en día abunda en el cristianismo esta actitud de confianza en las obras, de confianza en lo material, en lo terreno, en lo temporal, de búsqueda de lo terreno y material antes que lo divino y eterno. Y es que no habían entendido ni el significado del milagro de Jesús, ni las enseñanzas del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Mesías. No lo habían entendido. En Juan 6:30 al 31 le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. No habían entendido nada. No habían entendido que el pan del cielo que Dios les envió en su momento fue un regalo de gracia. Y no se los dio porque ellos tenían méritos o habían hecho obras, sino por un acto de pura gracia y misericordia soberana. Ellos no merecían el pan del cielo, no lo merecían. Habían criticado, habían murmurado, se habían levantado contra Dios y contra Moisés. No merecían nada, eran unos ingratos. Y sin embargo, Dios les hizo caer pan del cielo, un regalo, semejante a lo que sucedió con la alimentación de aquella multitud por Jesús, convirtiendo pocos panes y pocos peces en mucho alimento, algo gratis, algo divino, algo inmerecido. Así es la salvación. Y esto es lo que Jesús quiso que entendieran, que la salvación es un regalo, que así como Él alimentó el cuerpo de ellos milagrosamente, puede alimentar sus almas milagrosamente. Y así como alimentó sus cuerpos sin que ellos pusieran nada de sí, ellos no pagaron los panes y los peces, ellos no hicieron nada por tener aquellos panes y peces. No hicieron, todo fue una obra del Señor, fue un regalo del Señor. De igual manera, la salvación es un regalo del Señor. El Padre envía al Hijo. El Padre hace descender al Hijo del cielo para darnos el pan de vida. Y quien cree que Cristo es el pan del cielo, quien cree que Cristo es el pan del cielo, éste tiene vida y es salvo. Esto es lo fundamental. Jesús es el verdadero pan del cielo, del cual el maná era un símbolo profético. Un símbolo profético. El pan de gracia. El pan de gracia, el pan que es un regalo que desciende del cielo cada mañana y da vida y que se recoge sin esfuerzo humano alguno. Así, igualmente Jesús es la salvación que Dios envía. Jesús les explica que Él es el cumplimiento de la profecía del maná. El maná era una profecía. Era una acción de Dios que suplía una necesidad temporal, pero al mismo tiempo les estaba dando una lección y una profecía sobre el Mesías que había de venir. Jesús es el maná. Juan 6:32. Jesús les dijo: de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo es Cristo. Moisés les dio un símbolo del pan del cielo. Pero el Padre da al mundo el verdadero pan del cielo. Jesús es el pan de vida que da a todo aquel del mundo que cree en él. Juan 6:33 al 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el verdadero pan que da saciedad al alma,
que sacia al pecador, dándole perdón de pecados y vida eterna. Pero mucha gente de la que seguía a Jesús no creían en Él como Mesías Redentor. No creían en Él como el enviado de Dios para salvar al mundo, porque no eran de los que el Padre dio eternamente al Hijo para salvación. Juan 6, 35, 41 y 51. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En 3 ocasiones Jesús repitió lo que Él era. Juan 6, 36 y al 37. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús es el pan del cielo, y todo el que el Padre eternamente ha decidido que vaya al Hijo y coma de Él, es decir, crea en Él, beba de Él, es decir, crea en Él. Todo aquel que va a Cristo y cree en Él, dice el texto, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Los que han de ser salvos lo serán eficazmente en Cristo. En la voluntad eterna del Padre, el Hijo redime a todos los que el propio Padre le dio desde antes de la fundación del mundo, para que los salvase sin perder ni uno solo. Juan 6, 38 al 40. He descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El plan de Dios es eterno. El plan de Dios se cumple en Cristo. El plan de Dios es eficaz. Eficaz, de principio a fin. Todo el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Será resucitado en el día postrero. La obra que Dios comienza hoy será terminada mañana, en el día final. Y los que están fuera de los designios redentores del Padre, los que no entienden la voluntad eterna y soberana de Él, ni creerán en Jesús como el maná de vida enviado por Dios, ni ninguna otra cosa semejante. Los que no entendieron ni creyeron las enseñanzas de Jesús, entonces, y también hoy, critican sus palabras. Juan 6, 41 al 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo descendido? No entendieron nada. Los que no tienen la luz de Dios, los que no tienen el poder capacitador del Espíritu Santo de Dios para entender los misterios de Dios, nunca entenderán nada. Es cierto que hay cosas de las que Dios habla en el mensaje de salvación que necesitan la intervención divina para ser entendidas. Lo misterioso, lo profundo de Dios, lo escondido desde siglos y siglos hacia atrás, desde antes de la fundación del mundo, lo escondido, lo que ojo no vio ni oído yo, lo que los sabios no han entendido. Esto Dios lo reveló a los suyos, a los escogidos, por el Espíritu Santo. Y estas cosas de las que habla Jesús se pueden entender por el poder y gracia de Dios, que Jesús es el pan del cielo. A pesar de que Él era el hijo de José, según la carne, y de María, según la carne, ya sabemos todo cómo sucedió. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, sin intervención humana. José fue su padre adoptivo y ellos vivieron toda su vida manteniendo a Jesús y haciendo que hasta que él llegase a la edad de comenzar su ministerio, pues tuviese todos los medios y oportunidades
Aunque Jesús trabajó como carpintero junto a su padre, fue una persona que se ocupó durante toda su vida en aprender, conocer, estudiar eh, la palabra de Dios y trabajar junto a su familia y honrar a su familia. Pero con todo, Dios proveyó para Jesús a estos padres para que pudieran de alguna manera responsabilizarse de él hasta el principio del ministerio del Mesías. Y la gente que sabía esto, que José y María eran los padres de Jesús, pues, y lo habían visto, lo habían observado durante años, dicen, pero bueno, ¿no es este el que siempre ha estado con nosotros, el hijo del carpintero? Este no es Jesús. ¿Cómo ahora dice que él es el Mesías? ¿Cómo ahora él dice que descendió del cielo? Claro, ellos no sabían lo que había sucedido, el anuncio del ángel a María, aquella obra de gracia, todo aquello había sucedido, pero esto había quedado en secreto, guardado en el corazón por María, por José, porque no era el momento, no era el tiempo de proclamarlo. Pero llegado el tiempo, Jesús dijo, yo he descendido del cielo. Y aquella gente no lo entendía, no tenía la luz de Dios para entenderlo. Y este rechazo de Jesús era la evidencia de que aquellos judíos y de que todos los que rechazan al Mesías están fuera de los designios redentores eternos del Padre. Juan 6, 43 al 44. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 5, 40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. El ser humano de sí no quiere ir al Señor. El ser humano de sí no puede ir al Señor. Ni quiere ni puede ir al Señor. Ni quiere ni puede. Y por tanto, solo es posible que alguien tenga un encuentro de salvación con Jesucristo si el Padre eternamente le escogió para ello y el Padre le lleva en su momento a Jesús. Todo lo que el Padre da al Hijo será recibido por el Hijo, salvado por el Hijo. Quien no va a Cristo para creer en Él y ser salvo es porque no puede ni quiere creer, es porque el Padre no le está llevando a Jesús. Los escogidos eternamente para salvación, estos sí serán enseñados por el Padre para que vayan sí o sí al Hijo y crean en Él sí o sí como camino al Padre. Juan 6, 45 al 46. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí está la obra de Dios, Padre, previa al encuentro con Jesús. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre hace una obra previa a través del Espíritu Santo en todos aquellos que lleva a Jesús, que lleva con fe a Jesús. No es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Por tanto, esto es una obra de Dios por el Espíritu, es una obra invisible, no es una cuestión que se ve con los ojos terrenos. Nadie ve ese momento en que el Padre actúa en su corazón antes de encontrarse con Cristo. Nadie puede ser incluso consciente de esa obra. Es una obra misteriosa, es una obra silenciosa, pero es una obra real, sin la cual no se puede producir la salvación de una persona. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y todo aquel que cree en el Hijo como el pan de vida tiene la vida eterna. Juan 6, 47 al 48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. La verdadera fe en Cristo es como un comer de Él,
pues al comer el alimento externo pasa al interior del cuerpo y allí beneficia al organismo dándole vida. De igual manera, la fe introduce a Cristo en nuestro corazón, en nuestra alma, para vida. Los que comieron del símbolo de la salvación sin fe murieron. Igual que hoy, los que se quedan en lo externo en relación a Cristo, pues no les sirve de nada. No tiene ningún valor para ellos, salvífico. Juan 6:49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Las cosas de Dios, consideradas desde un punto de vista superficial y externo, material, no sirven de nada. Los símbolos no salvan ni en el pasado ni ahora. Los símbolos no salvan, de ningún tipo, religiosos o del tipo que sean. Los símbolos no salvan. Salva la realidad espiritual representada en ellos. Observar los diversos símbolos de la obra salvífica de Dios sin fe no sirve para nada. Jamás. El que come del Hijo como maná de salvación nunca morirá. Juan 6, 50 al 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Comer de Cristo, por tanto, es creer en Él. Creer en Él. Es una forma metafórica de hablar de que la verdadera fe lleva a Cristo al corazón. No meramente a la mente, no es un conocimiento superficial de Cristo. Le lleva al corazón, a lo profundo del ser humano, al alma. El que no tiene fe mira al símbolo, solamente al símbolo, y se queda con el símbolo, no a Cristo. Juan 6, 52 a 55. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Por tanto, Jesús habla simbólicamente de su carne y de su sangre, para indicar que hay que comer de él para ser salvos, indicando que la fe es un comer de él. La fe verdadera es un comer de él. Es masticar el conocimiento de Dios hasta entenderlo, digerirlo en el alma, llevarlo en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, a todo lo que eso significa, para creerlo de forma consciente, total. Es digerirlo y absorberlo por todo nuestro ser. Por eso, el comer de Cristo, el beber de Cristo, es una buena metáfora de lo que es la fe, para indicar que no es un acto superficial, es un acto profundo de entendimiento, conocimiento y asimilación de Cristo por el alma de una persona. Juan 6, 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí aparece las palabras venir a Cristo y creer en Cristo como sinónimas de comer o beber de Cristo. Comer y beber de Cristo es venir a Cristo, es creer en Cristo. La fe en Jesús une a la persona que cree con Cristo. La une con Cristo. La fe une al que cree con Cristo. Y une a Cristo con el que cree, como un alimento. Cuando una persona come algo,
ese algo lo une a él. Y aquello que come también se une al cuerpo. Porque el alimento pasa a formar parte con sus minerales, con sus nutrientes del cuerpo, de la persona, de las células del cuerpo. Por tanto, la fe es como un comer y un beber en el sentido de que la asimilación de Cristo afecta al cuerpo, nutre al cuerpo, hace que el cuerpo tenga vida, el cuerpo físico. Y Jesús lo usa para hablar del alma. Hay que comer de Cristo por la fe. Debe ser entendido de tal manera, asimilado, creído, comprendido de tal manera Jesús, que tiene que llegar a formar parte de nuestro ser. Juan 6, 56 al 58. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Palabras muy profundas para leerlas muchas veces. Cuánta riqueza hay en estas palabras. Hay frases que son profundas. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y aquí esta fusión de la que hablábamos. Esta fusión que produce la fe. Y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Qué palabras tan profundas. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, es el pan que da vida eterna. Y esto nos lleva a meditar, a establecer conclusiones prácticas para nuestras vidas. En primer lugar, revisa tu motivación para seguir a Cristo. ¿Le buscas por conveniencia o por amor y fe verdadera? Trabaja por el alimento que a vida eterna permanece. Dedica tus fuerzas a cultivar la comunión con Cristo y el conocimiento de su palabra. Cree y aliméntate de Cristo cada día. La fe viva se nutre del Evangelio. No de emociones, ni de ritos vacíos. Confía en la soberanía del Padre. Los que Él ha dado al Hijo jamás dejarán de ser salvos, ni se perderán. Y en quinto lugar, vive con esperanza eterna. Quien come del pan del cielo, que es Cristo Jesús, tiene ya en la vida presente, la vida eterna. El que cree en Cristo tiene la vida eterna ya. Que Dios te bendiga y te ayude. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra cómo tú enviaste a tu Hijo al mundo, cual pan del cielo, cual pan de vida, cual pan de gracia, para dar vida a todo aquel que cree en Él. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a creerlo, a no confiar nunca en símbolos, en ritos, en nada material, sino que nuestra visión de ti y de tu palabra y de tu Hijo sea siempre aquella que a vida eterna permanece. Líbranos de confundir tus cosas a ti mismo, Señor, como un medio para obtener ganancias o bienes terrenos. Líbranos, Señor, de acercarnos a ti buscando pan terreno, buscando alimento o otra cosa. Ayúdanos a tener un orden de prioridades en el que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que las demás cosas que nos hacen falta, tú nos las darás
por añadidura. Ayúdanos a entender, Señor, que buscándote a ti y a tu Hijo, tú nos darás el pan, el alimento, el vestido, el cuidado, todas las cosas. Pero ayúdanos a entender que nuestra búsqueda de ti, nuestro acercarnos a ti por tu Hijo, debe ser sincero, debe ser honesto, debe ser con fe, debe ser sin interés alguno, Señor. Ayúdanos a entender todo esto. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, el pan del cielo que nos da vida eterna. Y gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti cada día. Bendito seas, oh Padre. Te seguimos pidiendo por los enfermos, te seguimos pidiendo por Carmen Rosa, por Carmen Teresa, por Águeda, por Susana, por Bárbara. Te seguimos pidiendo por otros, Señor, que también están con algún tipo de achaque, como Otto, como Aide, como yo mismo, Señor. Danos de tu gracia y de tu abundante misericordia. Y líbranos, Señor, del mal si así lo tienes a bien. Y por los que no hemos mencionado, Señor, pero que tú recuerdas y conoces, sé con ellos. Todos los que están en nuestros corazones, aunque en este momento no están en nuestras bocas, pero tú sabes quiénes son. Ayúdales a ellos, a sus familias, a sus hijos. Dales gracias, Señor, si es tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.